Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, en nuestro compromiso, estar aquí semanalmente para plantear temas que nos interesan a todos, para plantear temas comunes, para debatirlos, para analizarlos, para abrirlos y para aprender y para llegar a consensuar un camino común. Sobre todo cuando hablamos de salud y de prevención, el camino común se impone. Debemos ponernos un poquito todos de acuerdo a partir de que somos seres en sociedad. Mientras agradecemos profundamente a quienes nos acompañan desde el auspicio y a ustedes que están ahí. Ha sido una mañana que he recibido tantos mimos por este programa. Agradezco infinitamente las felicitaciones, la ponderación que han hecho de los paneles que hacemos, de nuestros invitados, de lo que le permiten a ustedes que están ahí, que son parte de esta familia de Canal 11, que la verdad... Hoy me sentí muy mimada en cuanto lugar anduve. Dicho esto, vamos a presentar el tema de hoy. Y volvió la controversia, vacunas sí, vacunas no. Y si decimos que no, ¿qué pasa en un ser en sociedad? El tema de la antivacuna, la ideología, ya vamos a ver si es una ideología, una manera de ser y pensar, una forma de encarar la vida... trae sus consecuencias en una sociedad organizada, fundamentalmente porque Argentina está retrocediendo en forma alarmante en los índices de vacunación efectivamente, tanto para niños como para jóvenes como para adultos. Ese es el marco donde hoy vamos a plantear esto, para que nos volvamos a poner de acuerdo, porque Argentina supo tener hasta 90% de índice de vacunación y hoy estamos abajo del 50%. Países como Chile está diciendo, a ver, autoridades sanitarias, cartas en el asunto, porque si no vamos a hacer una barrera sanitaria con Argentina. Digo, nos estamos poniendo casi, no quiero ser ni alarmista ni nada, como impresentables en el mundo. No es la intención es hablar desde la salud, desde el bienestar, desde el promovernos, con herramientas que nos permitieron erradicar enfermedades que hoy están nuevamente presentes. El silencio tiene que ver con el peso, con las consecuencias que trae que enfermedades que estaban erradicadas, hoy la Argentina tiene presente. Como un sarampión que transita desde Buenos Aires hasta Entre Ríos tiene que ser monitoreado, la población tiene que ser puesta en vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque nos gusta, ya nos van a hablar las autoridades científicas, quienes tienen herramientas desde el conocer, desde la prevención, desde lo que hacen a diario para cuidarnos. Porque en definitiva se trata de cuidarnos. Vamos a presentar a quienes están. Primero en estudio, estamos con Claudio Lis, licenciado en enfermería. Es el actual jefe del programa ampliado de inmunizaciones de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo andamos? Sí, buen día, buenas tardes. ¿Cómo andamos? Muy bien, acá andamos. ¿Bien? Bien. Bastante complicado con el tema vacuna. Y sí, todos los días estamos trabajando arduamente para elevar las coberturas y que esto deje de circular estas enfermedades prevenidas por vacunación. Lo veía hoy cuando estabas estudiando los temas toda esta semana, los índices cómo han bajado. Supimos tener el 90% de la población vacunada y hoy no llegamos en Argentina, no llegamos al 50%. No, en algunos sí, sobre todo en ingreso escolar en adelante, sí. Qué bárbaro. Ahora vamos a poner en valor eso. Y por eso estamos con Anabela, que es pediatra. ¿Cómo andamos, Anabela? Anabela Colazo. Ella es médica nefróloga, pediatra. Preside la filial Río Paraná de la Sociedad Argentina de Pediatría. Está muy enérgica con los comunicados en la Sociedad de Pediatría. Sí, porque tenemos que cuidar la salud de nuestros niños. Entonces por eso estamos acá para debatir y tratar de llegar a la comunidad para que ellos vayan a vacunarse. Ponernos de acuerdo, decíamos, ¿verdad? Ponernos de acuerdo y asumirnos como parte de una sociedad que tiene que protegernos desde la salud. Sí, y eso requiere compromiso con políticas públicas y que la gente acate las políticas públicas. Exacto, sí. Yo recuerdo en alguna época... Y no quiero sacar DNI porque a nadie le conviene, por supuesto, pero uno iba a la escuela primaria y si lo primero que se controlaba al momento de inscribirse era el carnet de vacunación. Sí. Un control que hoy a la distancia, ¿ustedes cómo lo evalúan? ¿Positivo?
re positivo. Necesitan tener el carnet, pero no lo inhabilita para la matriculación. Antes estaba como inhabilitado. Si vos no tenías el carnet de vacunas completos, es como que no te dan la matrícula. Hoy en día te lo piden, te lo exigen, pero no te habilita, digamos, no te inhabilita para que uno se inscriba. Exacto. Estamos con un Zoom muy interesante. Analía Doña, quiero saber si estoy diciendo bien el apellido, periodista especializada en políticas y temas de sociedad. Es editora y jefa de redacción de Diario 1 de Mendoza. ¿Estamos por ahí? Analía. Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchás bien, Analía? Me escucho bien, sí, Perfecto. ¿Dije bien, Analía Doña? Sí, muy bien, es correcto. Bueno, Paraná, muchísimo calor. Mendoza, ¿cómo está? También, muchísimo calor, muchísimo sol. Muchísimo sol. Ahora vamos a ver, y ya le voy a explicar por qué estamos con Mendoza, porque Mendoza está a punto de aplicar cuestiones sancionatorias, ¿no? Rosana Vidós, bioquímica, directora del Hospital Dr. José Brague Vilar, de la ciudad de Azencam. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Estás acompañada por Dayana Aranda, que es enfermera, una de las Exacto. referentes de la vacunación, junto a la jefa de enfermería. ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bien. ¿Cómo andamos con la vacunación ahí? ¿Más o menos bien o más o menos mal en Azencam? Bien, bien, por suerte bien. Pero vamos Bien. las trajimos a colación. Ustedes dirán, Mendoza, Azencam, Paraná, ¿qué tendrán que ver? Bueno, políticas públicas que pretenden habilitar algunas herramientas para que la gente, en definitiva, tome estas herramientas que no hacen más que proteger a la salud. Decíamos, yo empiezo aquí en Piso primero y después me voy a ir a Mendoza, que quiero hablar porque me interesa mucho cuando las políticas necesitan ir a extremar las medidas para que de alguna manera se cumpla con la decisión. Decir que prevenir, decir que hay presencia de enfermedades que antes no estaban, tiene que ver con la no vacunación. ¿Esto está constatado? Sí, es así. Hoy en día empezaron a reemerger enfermedades que antes estaban controladas, como por ejemplo lo que se está hablando del coqueluche o el sarampión, que son enfermedades infectocontagiosas, muy contagiosas, que estaban controladas gracias a la vacunación. Al no vacunarse, sí, esto reemerge nuevamente, principalmente en pacientes más vulnerables, que son los lactantes, los ancianos y los inmunodeprimidos. Analía, allá en Mendoza, ¿cómo están en cuanto a los índices y por qué evaluaron llevar la medida a la sanción en el sentido de, alertar que la vacunación no es una opción? Contame eso desde tu mirada profesional. Bueno, la tasa de cobertura de vacunación en Mendoza está un poquito por encima del promedio nacional y esto se debe en principio así lo entiende el gobierno al menos, a una política que se empezó a implementar desde hace algunos años, que es volver a aquella vacunación escolar. Como ustedes saben, a los 5 años el calendario de vacunación obligatoria establece algunas dosis de refuerzo. Lo que se había empezado a ver es que había muy buena tasa de vacunación en los recién nacidos, pero a medida que los nenes iban creciendo ya las mamás, los papás no los acercaban para reforzarles esas dosis de vacunación. Entonces, lo que se empezó a implementar desde el gobierno provincial fue, bueno, vamos nosotros a vacunar. Si ellos no vienen a nosotros, desde el gobierno vamos a vacunar a los nenes que estén en salita de 5. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Entonces, así fue como año tras año esa vacunación de los 5 años, que es obligatoria, empezó a mejorar. Y de a poquito los índices, por ejemplo, en ese caso, en el caso de los recién nacidos y en el caso de los 5 años, están por encima del 80%. Así todo, de todas maneras, entienden que, que hay que seguir insistiendo con la vacunación, que estas dosis que suelen darse a los 12 meses, a los 18 meses, inclusive la de los 11 años, siguen siendo como difíciles de perseguir a los papás, a las mamás que se acerquen a vacunar a los niños.
Y entonces es por eso que este año lo que se decidió fue ir un poquito más allá. Y a través de una resolución del Ministerio de Salud que fue publicada en agosto de este año, se decidió sancionar con multa o con arresto o trabajos comunitarios a aquellos papás que no cumplan con la vacunación obligatoria. Esta es la última nueva medida que se ha sancionado en Mendoza respecto de la vacunación obligatoria. Esto empezó este año, se aplicó ya en lo que va de este año, bueno, ya estamos en el último año. ¿Dio resultado, no dio resultado? ¿Pudieron aplicar sanciones? Todavía está en una etapa como de análisis, poder decirlo de alguna manera. Esto fue publicado recién en agosto. Y la obligación es para aquellas autoridades sanitarias o escolares o funcionarios públicos que, sea como fuese, se enteraran de que hay alguien que está incumpliendo con la medida obligatoria de vacunar a sus hijos, tienen que comunicarlo, tienen 30 días para comunicarlo y que esos papás se pongan al día. Si dentro de esos 30 días esos papás no se pusieron al día con la vacunación, así comienza el proceso para implementar la multa. Yo quiero hablar con la pediatra que está aquí en piso. Cuando hablamos de inmunidad de rebaño, sí, cuando eso se empieza a quebrar, lo que pasa. Sí, ¿no? Empiezan a surgir estas enfermedades, sí, principalmente ponen en riesgo a los lactantes, que son los que más vulnerables son porque todavía no tienen el carnet de vacunas completos, sí. Tienen obviamente el sistema inmune más inmaduro, entonces empiezan a surgir, más allá de las enfermedades, las complicaciones, hasta la muerte. Hasta la muerte misma. Rosana Vidós, bioquímica, es directora del Hospital José Brague de la ciudad de Asincan. Y digo, Rosa, ¿cómo encaran ustedes en un territorio chiquito, una ciudad como Asincan, pero que, tienen políticas y equipos de trabajo para hacer mucho territorio, para estrechar ese vínculo, para convencer, digamos, cuál es el diálogo que se establece y la principal barrera que tienen? Bueno, exactamente, esa es una de las ventajas que tenemos al ser una localidad pequeña. El contacto con los pacientes es estrecho. Los equipos de vacunación son muy intensos en ese sentido. Se habla mucho con los pacientes, con las mamás, con los papás. Tenemos un horario de vacunatorio muy amplio, por la mañana, por la tarde, las puertas abiertas del hospital en forma continua para consultas, para quien tenga dudas acerca de los carnets de vacunación que puedan venir a consultar. Y tenemos también la cercanía con los pacientes. También hacemos lo que es campañas a los barrios en conjunto con el municipio. Hemos visitado los barrios, si bien la localidad es chiquita y el hospital es muy accesible, está muy cerquita, iniciamos también esta forma de acercarnos un poco más a la comunidad y visitarlos por barrios y completar los carnets de vacunación. En nuestra realidad, los índices de vacunación son buenos, es decir, acá creo que están bastante bien vacunados. Claro, y digo, ¿no, Claudio? Yo no sé si en ciudades como Paraná, donde, Paraná se ha extendido muchísimo, yo sé que se articulan políticas públicas a través de los centros de salud provinciales y municipales, primer nivel de atención, de atención a la salud. Digo, se plantean pacientes o mamás o papás que dicen, yo no quiero vacunar. Sí, hoy en día justamente estamos hablando acá con la doctora y planteamos justamente esta cuestión que hoy en día a nivel territorio provincial se están manifestando estas situaciones de no querer vacunar a sus niños y aquí la situación es que de a poco se va avanzando. Lo importante es que a través del acompañamiento del juzgado de familia y el COSNAF se implica el acatamiento a la vacunación a los padres y van accediendo. Pero la idea es que tenemos una ley nacional de vacunación
la ley 27.491, donde decreta todos los puntos importantes y el derecho a la vacunación, que eso es gratuita y obligatoria. Y bueno, la idea es que aquí en la provincia se pueda acatar esa ley, y con ese acompañamiento de esa ley fuertemente se puede acceder un poco más fácilmente a la vacunación, ¿no? Y mejorar estas coberturas que hoy en día han decaído un poco. Siempre la Sociedad Argentina de Pediatría fue muy meticulosa, con comunicados como académicos. Sí. Y esta vez me llamó la atención la advertencia que hizo en el ámbito nacional, más allá de lo local, más allá de lo provincial, advirtiendo, ustedes saben que hizo mucho ruido mediático, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, que un hombre se puso un celular en el cuerpo y dijo que estaba imantado por efecto de la vacuna. Bueno, esto trajo una oleada de rechazo muy enérgico entre toda la comunidad científica argentina, y quizá la gente no lo termine de entender. Ay, ¿por qué tanto escándalo? Por lo simbólico de esto, ¿verdad? Exacto. Primero, lo que hicieron las sociedades científicas, como usted dijo, es unirse y, digamos, ¿para qué? Para llevar a la comunidad, principalmente llevar esto, la importancia que hay en la vacunación, ¿sí? Es una política pública en el cual, una política de salud pública que ha trascendido colores políticos, generaciones, y lo que ha hecho es darle salud principalmente a muchos argentinos. Por lo tanto, y hemos logrado por muchas décadas una vacunación del 90%, que es la vacunación que se necesita para hacer una vacunación de rebaño. Me acuerdo cuando teníamos esos índices, éramos como el ejemplo en América del Sur. Hoy en día, como usted dijo al principio, no llegamos al 50%, principalmente entre los 5 y 6 años, la vacunación del infante, y en los 11 años, que es la vacunación del HPV. Por lo tanto, eso disminuye la cobertura de rebaño. Sí, más allá que uno dice, no me vacuno yo, no me protejo yo, pero tampoco estamos protegiendo a la comunidad. Claro, claro. Ahí viene, ¿no? Quebrar la inmunidad de rebaño es una cuestión social. Es una cuestión social. Es atentatoria del bienestar general. Un bien que hay que cuidar, un bien que tiene una manda constitucional y que tiene como rectores, como veedores de esa manda constitucional a toda la salud pública, en principio, pero todas las sociedades del mundo de la ciencia y del saber, siendo tributarios de que esto se cumpla. Digo, ¿no? Para sacarlo de... yo quiero ser muy respetuosa del que dice, no, yo pienso de otra manera, y dan la discusión por el lado de la independencia, de alguna cuestión ideológica que se pueda colar a través de esto. Cuando hablamos de cosas que tienen que ver con un alto impacto social. Yo vuelvo a Asencam, quiero hablar con la enfermera que en una ciudad como Asencam tiene esa posibilidad de diálogo, de vecina, de amiga, de consejera. ¿Qué dicen las nuevas generaciones de madres o de padres respecto de esto? Bueno, tenemos también, no vamos a decir que no, la gente que está negada o en contra, digamos, de la vacunación. Pero bueno, nosotros acá, cuando la mamá llega al vacunatorio con su bebé, digamos, se le brinda una comunicación, se les educa, se les enseña, se les explica, se resuelven sus dudas. Se trata de que la mamá se vaya convencida, digamos, de las vacunas que nosotros le administramos a su hijo. Les damos la fecha de la próxima visita. También cuando captamos carnet que son atrasados, ya sea a través de cuando traen la ficha de ANSES, que es muy importante, o vienen a pedirnos una constancia para el ingreso al jardín, para el ingreso a la escuela. Nosotros ahí, si captamos carnet atrasado, tenemos un cuaderno donde tenemos ese registro, digamos, pedimos datos a esta familia, número de contacto y demás. Entonces nosotros rastreamos y tratamos de que complete, digamos, el esquema del niño. Y bueno, de esa manera nos estamos manejando. Por lo menos nosotros tenemos buena adherencia, digamos, de la población. Tenemos mucha gente de zona rural, de localidades vecinas,
que se acercan. Y bueno, tratamos de hacer lo mejor desde nuestro punto. Pero me imagino, ¿recordás así algún argumento que haya sido diferente, que haya tenido un peso específico, que hayas dado un debate particular? ¿Por qué no vacunar, por ejemplo? Hace poco tuvimos una docente justamente que vino también por exigencia de ahora. Nosotros lo que rescatamos es las empresas de turismo están exigiendo a los papás para que los chicos puedan hacer viajes de egresado o viajes de educación, digamos, les exigen las vacunas, carnet de vacuna, y bueno, vinieron a pedir constancia, a la niña le faltaba, y ella nos reconoció que estaba en contra, pero bueno, lo hacía por obligación. Lo hacía por obligación. Bueno, la charlamos y bueno, cambió de idea. Bueno, ahora se va a plantear una cuestión bastante interesante, porque Brasil no va a querer en este estado epidemiológico recibir gente que no esté vacunada. Era habitual que nos exigían determinadas vacunaciones para entrar a Brasil, ¿verdad? Tal cual. Bueno, más que nada aportar una cosa más, que por ahí la vacunación no es un acto unitario personal, es un acto social colectivo, porque a raíz de esto tenemos en la comunidad o grupos familiares que hay personas que no pueden recibir las vacunas. Entonces, con la vacunación colectiva, sumado a la gente que no se puede vacunar, es mínimo esa parte. Entonces, por eso es el grupo de rebaño, vendría a ser que estamos, esa gente que no puede ser vacunada, está cubierta por la sociedad o por esa comunidad que sí. Entonces se corta la circulación por ahí. Se corta. Y digo yo, ¿en qué momento empezó a ocurrir esto? Digo, ¿no? Empezaron a aparecer enfermedades históricas. La que más preocupa, por ejemplo, en estos momentos epidemiológicamente, ¿cuál puede ser? El coqueluche. El coqueluche. ¿Síntomas del coqueluche? Principalmente en niños. Qué increíble estar hablando del coqueluche siglo XXI, ¿no? Es una enfermedad respiratoria contagiosa que está causada por una bacteria, y en los niños menores de 6 meses una tos intensa, fiebre, puede impresionar un estado como una bronquiolitis. Lo que te dice es la tos, que hace que el nene haga una apnea, que quiere decir que deja de respirar, y a veces la tos termina con un vómito. Claro. Requieren internación, sí, pueden complicarse con neumonía, meningitis, digamos, convulsiones, y a veces hasta la muerte. Hasta la meningitis. Coqueluche presente. Bueno, quiero hablar con la colega Analía Doña para despedirla y para que me digas esto, digamos, desde recorrer tu territorio allí en Mendoza. ¿Qué conclusión sacás? ¿Cómo vinimos a parar a este estadio? Estamos hablando con una pediatra que nos dice, bueno, tenemos miedo del coqueluche. Digo, allá en Mendoza serán otras enfermedades. O sea, ¿cómo crees que llegamos a este estadio? Sí, también el coqueluche y el sarampión, obviamente que están dentro de las alertas nacionales, y en Mendoza también hay muchísimo ojo en ese tipo de enfermedades. Hay pequeñas comunidades que son por ahí las que se rehusan más al tema de la vacunación. Son movimientos pequeños, pero que existen, ¿no? Y entonces hacen que por ahí esta inmunidad de rebaño se hace difícil. Especialmente en Mendoza sucede mucho en el sur, por ejemplo en el sur de la provincia, en San Rafael, hay pequeñas comunidades en las que el gobierno trata de poner mucho ojo. Creo que la medida de la vacunación escolar es positiva. En Mendoza ha dado resultados. Que vayan las enfermeras, los enfermeros y vacunen en salitas de 5, privadas y públicas, de escuelas privadas y de escuelas públicas, a todo el mundo. Y si el papá, la mamá no está de acuerdo, tiene que hacerlo por escrito, emitir una nota y negarse de alguna manera con sus argumentos, o porque lo va a llevar al vacunatorio, o porque el nene a lo mejor se va a largar a llorar, o por lo que sea que fuera, efectivamente, porque está en contra, lo tiene que... Pregunto, te perdonaba la interrupción, pero ustedes por la cercanía con Chile, nosotros tenemos esta cercanía con Brasil y con Uruguay, pero ustedes con Chile, digamos, Chile es muy riguroso con el tema
Bueno, nosotros miramos, por supuesto, y estamos a expensas de la información nacional. Hablaban de, preanunciaban una barrera sanitaria porque no quieren que las enfermedades atraviesen la cordillera. ¿Esto fue verdad? ¿No fue verdad? ¿Qué novedades tienen ustedes? Mira, están muy preocupados con el tema del sarampión en Chile. El alerta que han emitido en Chile es en virtud de ello. Todavía no hay ninguna medida que vaya más allá de la alerta, o sea, de estar enfocados y estar como mirando al mendocino que va a cruzar, especialmente ahora a fines de diciembre o en enero, porque es muy común cruzar a Chile por vacaciones. Todavía no hay ninguna medida concreta más allá de este cuidado, de esta alerta, principalmente apuntada al propio chileno, a que, ojo, nos vacunemos nosotros, estemos cuidados porque desde Argentina puede llegar a venir algún contagio. En Mendoza hoy está bastante controlada la situación. Desde la dirección de vacunación nos dicen eso, que tanto el sarampión, bueno, casos de tos convulsa no hay, y los casos de sarampión que hubo durante el año ya fueron controlados en ese momento. Ahora no hay, entonces, bueno, se está obviamente que se sigue minuto a minuto, día a día, esa situación en Mendoza, y en Chile están atentísimos a cualquier alerta que surja de la Argentina. Gracias por haber estado, muchísimas gracias por habernos permitido estar contigo y ver esta postal, que es nuestra Argentina misma. Digo, y estamos hablando de provincias que son fronterizas como la nuestra, que es fronteriza, que las cuestiones a nivel protección, a nivel sanitario, hay que extremarlas en cuanto a cuidado, en cuanto a protocolos, y entender que la medida, lo ideal sería que entendiéramos que no porque tenemos que viajar vamos a vacunar a nuestros hijos, sino porque están en riesgo de vida en algunos casos. Gracias por estar, Gracias a ustedes. Yo tengo que ir a la primera pausa, estamos aquí en el debate, estamos hasta las 17:30, siempre con una recomendación, porque nosotros siempre hablamos de salud de manera responsable. Si vas a ingerir medicamentos, el medicamento tiene una trazabilidad. El medicamento está monitoreado desde el momento mismo y está aprobado por el ANMAT. Esa trazabilidad, esos cuidados están bajo la vigilancia atenta de un profesional farmacéutico. El medicamento seguro se adquiere solo en farmacias y la receta la suministra un médico. Siempre cuidándonos. Vamos a la pausa, volvemos y seguimos hablando de vacunas. Este verano viví la emoción del río como nunca antes. Llega la Maratón Acuática Villa Urquiza Paraná 2025. La prueba más desafiante y emblemática de la región. Acompañá a los nadadores que enfrentarán las aguas del majestuoso Paraná. Y sentí cada brazada desde tu casa. Este sábado, 13 de diciembre, desde las 15, seguí la transmisión en vivo por el 11. Cobertura total y las historias que hacen única esta competencia. Auspician Merlín Cotillón. Todo para tu fiesta. Avenida Ramírez 1867. Shopping de la limpieza. Todo en productos sueltos. Avenida Almafuerte y Soler. Paraná Rowing Club, un gran club con una pequeña cuota. Club Atlético Estudiantes, asociate al CAE, el club que querés. Trabajamos con un compromiso, la transparencia. En cada paso buscamos generar valor para todos. Nuestro mayor activo es el capital humano. Les ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nos propusimos ser una cámara de puertas abiertas. Aquí cada voz cuenta, cada propuesta importa. La modernización nos impulsa hacia el futuro. Adaptamos nuestras herramientas para convertirnos en una cámara innovadora. Ser inclusivos es prioridad. Solo avanzamos si lo hacemos juntos, abrazando las diferencias. Estamos cerca. Entender las necesidades de los entrerrianos es nuestra misión. Este camino lo construimos con vos. Sigamos juntos en el 2025.
nueva tecnología en productos cosméticos, rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultados desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. Hablemos de operaciones inmobiliarias seguras. El colegio te ofrece asesoramiento legal gratuito para todos los matriculados y sus clientes. En esta gestión construimos comunidad. En casa, cada acción cuenta. Apagá lo que no usás y aprovechá la luz solar. En verano, el aire siempre en 24. Abrí la heladera al menor tiempo posible. Seamos responsables. Si cuidamos la energía, ganamos todos. ENERSA, Gobierno de Entre Ríos. Lo bueno de estos espacios que nos permiten, cuando es televisión en vivo, intercambiar pareceres, miedos, temores. Primero vamos a ir a la descripción del paso a paso. ¿Cómo llega una vacuna? ¿Qué identificación tiene, Claudio? Sí, la vacuna, Nación hace la compra a los laboratorios y esos llegan de manera marítima o aérea. Por lo general están llegando marítima. A la aduana, se hace todo el chequeo, el control, de ahí se liberan, van a la Cámara Nacional y de ahí a las jurisdicciones. Acá llega al Centro de Almacenamiento Provincial y de acá, se resguardan y a medida que van necesitando vacunas los establecimientos públicos de salud, se le va entregando y otorgando. Eso tienen todo a través del SMIS, que es un sistema de control, de ida y vuelta del producto, donde se refleja un lote. Toda vacuna tiene un lote y se identifica de esa manera. Antes, yo insisto en las políticas públicas que han hecho historia. Los colegios decían, tal día se va a vacunar, papá informaban, tal día se vacuna, y a nadie se le ocurría preguntar de dónde trajiste la vacuna. Hoy eso ha cambiado. Hoy hay como una interpelación respecto de la vacuna, ¿no? Sí, la vacuna, como decía, vienen desde el nivel nacional, donde ellos hacen todo. Las vacunas tienen toda una fase de estudio y una aprobación, no es que salen así libremente. De ahí, como decía, llega aquí a la provincia y se distribuyen y de ahí tiene todo, hoy estamos hablando del prospecto, pero más allá del prospecto que venga la vacuna, hay unos lineamientos particulares que Nación indica, la Comisión Científica, indica de qué manera se aplica intramuscular, subcutánea, las vías de aplicación para las edades. Entonces, a través de eso, nosotros nos regimos, a través de normas y lineamientos. Correcto. Y la inquietud de la gente también puede ayudar a otros a poder volcar otras inquietudes. Voy a pedir que pongan la línea de mensaje, porque tenemos que nutrirnos, aventar muchos miedos y dar el debate sanamente, sin demonizarlos ni demás. Acá hay un oyente que dice, ¿por qué no tenemos acceso los papás a los prospectos de las vacunas? Los pediatras las prescriben, pero los padres no podemos saber qué efectos secundarios tienen las vacunas. Los pediatras las prescriben, pero los padres... Los pediatras las prescribimos, se las indicamos, también les explicamos los efectos que pueden tener, que a veces son leves, pueden tener fiebre, dolor en el sitio de inserción de la vacuna, como también, como toda medicación, pueden tener sus efectos adversos más complejos, que son mínimos, que eso obviamente si sucede, los notificamos.
¿sí? El prospecto está libre, digamos, cuando uno va, como toda medicación, tiene su prospecto, está en internet, uno lo puede buscar, está también cuando uno abre, porque la enfermedad que le aplica abre la vacuna delante de los padres, se le puede solicitar, creo que nadie se los niega, al contrario, siempre le decimos qué hacer ante si le duele, si tiene fiebre, si aparece, empieza con picazón, qué hacer, o si no, dirigirse a la guardia. Vos como profesional, digamos, ¿crees que también un exceso de información apuntala a los miedos? Sí, hay muchos mitos que hacen que la sociedad tenga miedos. ¿Sí? Los mitos de como no hay más enfermedad, ¿por qué me voy a vacunar? Ajá. Sí, eso es uno. Entonces, ¿por qué me quieren vacunar a mí si ya no hay más polio, no hay más sarampión, no hay más coque? ¿Por qué tengo que vacunar? Y bueno, no había, ¿por qué? Porque gracias a la vacuna. Claro. Rosana Vidós, digo, y allí viéndote que estás en Asenca, que estás de alguna manera en una comunidad donde es más como fácil, más directo hablar, hay un contacto más estrecho, digo, del hospital, del centro de salud y demás con ustedes. En esto, ¿no?, de aventar fantasmas o el folclore que está alrededor de la vacuna. ¿Te plantean esto? Quiero saber si esta vacuna, de qué procedencia es, de qué país vino, ¿te lo plantean? Sí, preguntan más sobre efectos adversos, digamos, con qué vacuna seguir, pero siempre estamos, digamos, para despejar dudas, digamos, tal como dijo la doctora, el prospecto siempre está acá, las cajas se abren delante de los padres, la información nunca se niega, digamos, en internet también hay acceso, sí. Adriana Bebacua es médica infectóloga, es jefa del servicio de infectología en el Hospital San Martín de Paraná. Ella fue secretaria de salud de la provincia también mucho tiempo, tiene una carrera brillante en infectología. Adriana, un placer hablar contigo. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bueno, aclaro que me jubilé, soy ex jefa del servicio, pero sigo yendo al hospital. Pedí la concurrencia. Exacto. Así que sigo yendo. Estábamos tratando de poner sobre la mesa eso que nos está pasando a los argentinos, que no llegamos ni al 50% de la vacunación, los riesgos que epidemiológicamente tienen esto, tratando de hacer amigable el mensaje en el sentido de una toma de conciencia desde la voluntad. ¿Cómo llegamos aquí, Adriana? ¿Cómo llegamos a este estadio? Lo primero que yo quiero aclarar es que Argentina tiene un esquema de vacunación de 16 vacunas excelente. Más dos que no son, digamos, del esquema habitual, que son más que nada para zonas de riesgo, como es la vacuna contra la fiebre amarilla y contra la fiebre hemorrágica. Así que el sistema, digamos, la cantidad de vacunas que nosotros tenemos en el esquema de vacunación es muy bueno. Ahora, tu pregunta es cómo llegamos acá. Yo creo que es multicausal, hay un montón de factores. Creo que empezó pospandemia o durante la pandemia. No se olviden que hubo mucha mala propaganda de las vacunas contra la pandemia, sobre todo cuando se empezó a vacunar con la vacuna Sputnik, con la vacuna rusa, que recibió, no sé por qué, muy mala propaganda, porque después los trabajos que se realizaron dieron que una excelente vacuna que con la segunda dosis había un porcentaje de efectividad mayor al 90%. Pero bueno, esto es uno de los factores. Otro de los factores es que yo no veo hace tiempo, digamos, que haya ni programas ni nada que digamos que inste a la gente a vacunarse. Yo creo que ahí hay una falla importante. Falta información, falta volver a seducir. ¿Qué es lo que falta para tirar algún...? Lo que pasa es que hay informaciones controvertidas. Vos sabés de que la mayoría de la gente que no se vacuna es gente joven. Sí. Acá hubo muy importante una campaña de gente que está contra las vacunas, que no entiendo por qué, porque debe ser que no se informan. Porque hay una cosa que hay que aclarar. Se calcula que con la vacunación de aquellas patologías que son prevenibles, es decir, inmunoprevenibles,
se calcula que se salvan alrededor de 5,5 millones de vidas por año. Esto es importante saberlo. Hace una pausa ahí. Se salvan 5,5 millones de personas por año con una buena vacunación. Efectivamente, en el mundo estoy hablando, ¿no es cierto? No hablo solo de la Argentina. No. Pero para tener dimensión de lo que estamos hablando. ¿Perdón? Para tener dimensión de lo que estamos hablando, digamos que esto es una herramienta que el mundo global habilita para asegurar el acceso a un mínimo de salud pública social. Efectivamente. El otro tema es que yo te comentaba que generalmente es la gente joven la que no se vacuna o gente muy joven que no vacuna a sus hijos. Hubo mucha campaña de los famosos influencers y las redes sociales. Yo creo que esto influyó muchísimo en este tema. Ustedes recuerden que cuando estuvimos con la epidemia de COVID, salían a manifestarse para que la gente no se vacune. Y creo que no me equivoco en decir que hay espacios políticos también que un poco empujan a este tema de la no vacunación, ¿no es cierto? Resultó un combo nocivo. ¿Perdón? Resultó un combo nocivo. Estoy en un todo de acuerdo con estos elementos que elegiste para nombrar como multicausal. La cuestión ideológica política la remarco porque en Argentina tenemos esto de Montescos y Capuletos, grietas que vienen, grietas que van. Cayó un tema de salud pública de interés general. Pero, discúlpame que te interrumpa, no tiene que pero ser. La gente que... La semana pasada se hizo en el Congreso de la Nación una reunión contra las vacunas, lo hizo una diputada. No me importa en qué partido es, pero el tema es que acá falta información, porque esto no es un tema de discusión, no debería ser un tema de discusión política, esto es científico. Exacto. Es científico, y todos los que trabajamos en salud, recién yo estaba escuchando a esta niña, la enfermera, y tiene razón lo que decía. A ver, nosotros nos preocupamos y nos ocupamos para que la gente esté bien. Todas aquellas enfermedades que son prevenibles con vacunas se deberían vacunar, porque las vacunas son seguras. Es mentira que las vacunas no sean seguras. ¿Que algunas traen efectos secundarios con alguna molestia? Sí, puede ser. Yo no lo discuto, pero de ninguna manera va a traer la muerte. Esto es así. Así que... Y reinstalar también en la visión, recién estábamos en el paseo que hacíamos en este itinerar de desmenuzar este problema que tiene una impronta social muy importante, porque estamos hablando de riesgo de vida, estamos hablando de niños, de la primera infancia, digo para ubicarnos también hasta dónde llevamos el límite del debate. Porque es fácil ponernos la vacuna porque quiero estar en Río de Janeiro. Eso está bueno, pega bien. Ahora, que no lo tengamos así tan fácil de adoptar por la vida de nuestros hijos, es como... Pero además hay un tema que yo creo que las chicas van a estar de acuerdo. A ver, si yo tomo una pastilla contra la presión arterial, por la presión arterial, a vos, si estás al lado mío, no te va a pasar nada. Pero si yo no me vacuno, estoy perjudicando al que tengo al lado, porque yo me puedo enfermar y contagiar, porque son enfermedades infectocontagiosas. Fíjate, 7 muertes por tos convulsa. ¡Tos convulsa! Es una barbaridad. Cuando se puede, es una enfermedad inmunoprevenible con vacuna. 7 muertes en Argentina. Espera que voy a apagar el teléfono. Para 7 muertes en Argentina, ¿no? Sí, 7 muertes en Argentina que ha tocado el tema de la tos convulsa. Bueno, recién estábamos hablando del tema del coqueluche también, ¿no? Sí, pero para que la gente entienda que estamos hablando de lo mismo.
Estamos hablando de la aparición de enfermedades que se creían desterradas. Digo, Claudio, cuando ustedes van y bajan al campo y reciben esto de que vacuna sí, vacuna no, ¿cómo habilitan la discusión o cómo tratan de llegar a que efectivamente se vacunen? Sí, acá lo que por lo general, sobre todo los vacunadores que tienen todo el tipo de información con respecto a la vacunación y al cuidado y a los efectos adversos, se trabaja mucho en la concientización de los beneficios que tiene la vacunación y el no vacunarse. Después la persona puede acceder o no, pero más de ahí mucho el personal de salud no tiene otras herramientas. No tiene otras herramientas. Por eso yo decía hoy que teniendo, si se puede llegar a obtener en la provincia la adherencia de la ley de vacuna, sería un gran poder para poder disuadir todas estas cuestiones, porque bien como decía Adriana, lo que es la vacunación promueve y previene enfermedades. Hablando del coqueluche, iniciamos la vacunación con la embarazada a las 20 semanas de gestación. Eso ayuda al niño al nacer en ese periodo de 6 meses que tiene algo de inmunidad, evitar ese contagio. Ese contagio. Después lo tiene en otros periodos, ¿no? Digo, también ver esto, nosotros estuvimos en Entre Ríos, habilitó esto de la alerta por un caso de sarampión, lo siguieron desde Buenos Aires, pasó por varios pueblos, varios departamentos de Entre Ríos, creo que fue incluso hasta el Uruguay. Digo, hoy por hoy nos contaba una colega de Mendoza, Chile está diciendo, atento con Argentina, no quieren que le entre el sarampión. Dimensionar lo que eso significa para quienes están en salud pública, Adriana. Pero lo que pasa es que, a ver, el sarampión ya aumentó en toda la Argentina. No es que el colectivo que pasó por Entre Ríos, porque esa es la realidad. Así como aumentó la hepatitis B, así como aumentó, está bien, no es una inmuno prevenible, pero así como ha aumentado la sífilis por falta de prevención, en el sentido de que haya programas o campañas en este sentido. Aumentó, dije hepatitis B, hepatitis E también aumentó, bueno, coqueluche obviamente, es decir, tos convulsa o toferina, como le quieran decir, ha aumentado porque la gente, sobre todo la gente joven, no se vacuna. No se vacuna. Y yo te insisto que hay, digamos, es un problema multisistémico, digamos, es horizontal, abarca todos los sectores de la sociedad. Más cuando en Argentina, insisto, tiene un calendario de vacuna excelente, es gratuito y esto es importante porque en otros países no es gratuito. Y entonces, bueno, yo creo que lo que está faltando acá son programas de prevención. Vos hablabas de enfermedades que se creían erradicadas y esto de la presencia de la sífilis, a nosotros periodistas, digamos, nos alertaban quienes teníamos oportunidad de realizar notas hace 2 o 3 años atrás, desde los mismos laboratorios. Decían, la sífilis está aumentando de un nivel exponencial y hoy es un tema realmente sanitario. Sí, yo te digo, yo sigo atendiendo en el hospital. Hoy, a ver, ante los pacientes que atendí, 2 era por sífilis. Claro. Como también he visto blenorragia, pero digamos, no son inmunoprevenibles. Esto es cierto, esto no se sustenta, digamos, no se mejora con no hay vacunación. No. Pero sí con programas. Pero, por ejemplo, en este momento, cuando nosotros desde el servicio podíamos enseñar, digamos, a las enfermedades, lo que llamamos ITS, enfermedades de transmisión sexual, como sífilis, como hepatitis, como HIV, bueno, podíamos enseñar, y el uso del preservativo. Bueno, ahora ya no se mandan más preservativos. El ministerio no manda más preservativos, estoy hablando de Nación. Claro. No hay más prevención en ese sentido. Se le quitó un 40% de presupuesto al programa. Es imposible de esta manera. Y realmente yo creo que el trabajo de la gente que trabajamos en salud es importante difundiendo, pero a veces nos faltan los medios, porque esta es la realidad.
Y yo creo que, bueno, ustedes, digamos, la prensa también es muy importante en esta ayuda, ¿no? Para trabajar en esto. Yo vuelvo a Asencan. Rosana Vidós es bioquímica, es directora del Hospital Braga y Millar de la ciudad de Asencan. Digo en esto de cuando ustedes empiezan a la jornada de trabajo. La jornada de trabajo, sostener campañas de vacunación durante la semana, hacen alguna ronda de citar, promueven algún evento para que la gente se acerque al hospital. ¿Cómo es? Sí, continuamente se está invitando a que la gente acuda al hospital, tanto a los consultorios de pediatría por si tienen alguna duda, o bien directamente al vacunatorio. El hospital, al ser una localidad pequeña, el hospital es muy accesible y los horarios del vacunatorio es un horario amplio, por la mañana, por la tarde. Digamos, asesora también en la parte de las escuelas, como para el ingreso escolar, para tratar de que todos tengan el carnet de vacunación al día. Se informa a la población a través de las redes sociales, a través de las radios. Acá estamos también en un ámbito donde se escucha mucho la radio, entonces, bueno, periódicamente vamos, informamos, hacemos las campañas. Y salimos también, como les decía hoy, a través de un trabajo en conjunto con el municipio hacia los barrios. Digo, en ese diálogo... El asesoramiento, siempre la compañía, las chicas, las vacunadoras son realmente un personal que nos llena de orgullo. Porque están siempre convocando, acá nos conocemos todos, acá el que no se cruza en el súper, se cruza en el hospi, o en la calle, o en la escuela, o en la iglesia. Entonces es como un contacto mucho más estrecho y más de confianza. Y más de confianza. También a la hora de este trabajo que tiene que ser un trabajo para la comunidad. Esto lo tenemos que hacer entre todos, el hospital solo no puede. Entonces siempre se trata de convocar, de que nos ayuden las escuelas, de que nos ayuden todas las instituciones para poder llevar adelante la mejor vacunación posible, con esto que también la doctora decía, este beneficio de que las vacunas son gratis, tenemos un lugar accesible, tenemos excelente personal, así que no hay motivos para que toda la población acceda al calendario de vacunación excelente que tenemos. Y le voy a preguntar a Dayana, las mamás más jóvenes, saltó el tema de las redes sociales aquí, saltó el tema de estos community o de estos influencers que por ahí han tenido mucho que ver a la hora de confundir. ¿Se da esto en la palabra, en el diálogo, en el ejemplo, cuando te dicen yo no querría ser vacunada? ¿Se da esto? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto, los escuchamos. Tratamos de preguntarles cuáles son sus miedos, sus dudas, y bueno, lo charlamos, le ofrecemos la interconsulta con el médico. ¿Las convencés de que se vacunan y se vacunan efectivamente? Sí, tal cual. Ya te digo, no solamente en el espacio del consultorio, yo personalmente me desempeño acá en el servicio de la guardia o de internación, y ahí también captamos casos y les ofrecemos, digamos, que ante sus dudas, como para complementar nuestras explicaciones, que se acerquen a los consultorios. O sea, tenemos varios pediatras, médicos que están dispuestos a escucharlos y sacar sus dudas. Sí. Y yo vuelvo un ratito a Adriana antes de traer la inquietud también a piso, porque me parece que hay que abrirlo esto. Creo que el exceso de información, Adriana, vos marcabas un hito, un momento que dejó muchas consecuencias, como la pandemia, y en la pandemia tuvimos mucho tiempo de ver las redes sociales, que era nuestra única manera de contacto, interactuar con internet y demás, ¿no? Y hubo muchos miedos y mucho navegar por sitios sitios científicos, sin tener la información adecuada.
Digo, para ser epidemiólogo y opinar sobre una vacuna hay que leerse algunos libros. Digo, hablando de formación, ¿no es cierto? Exacto. Por eso yo te decía que más allá de que hay una cuestión ideológica, política, o no sé cómo llamarla, ese es un tema científico. Acá la cuestión es lo que yo te decía, las vacunas salvan vidas. El número es tremendo, porque 5,5 millones de personas al año es mucha gente que digamos, que no muere por efecto de estas patologías que son inmunoprevenibles. Entonces, yo creo que la gente hay que informarla, porque es verdad que entran por internet, todo esto es cierto, pero si yo te tengo que decir, por ejemplo, en lo que yo tengo mucha experiencia, que es HIV, donde a veces vienen los pacientes y me dicen, doctora, porque yo me fijé en Google. Cuando yo busco en Google para ver qué es lo que leen, yo les puedo decir que más del 90% es basura, no es científico. Entonces leen macanas que dice la gente y con vacunas pasa lo mismo. Entonces, no quiero decir una mala palabra, pero realmente se leen pavadas y como no hay, digamos, apoyo científico a todo esto, porque no hay un ministerio que salga con todo para... la respuesta de lo que pasó la semana pasada en el Congreso de la Nación, salió la Sociedad Argentina de Inmunología, con un escrito, pero la gente no lee ese escrito tan largo. Es decir, que tiene que haber, a mi criterio, tiene que haber como informes cortos pero precisos, y que se sepa que el que no se vacuna está perjudicando al de al lado. Ahí está. La conciencia social, la responsabilidad social, porque si uno con la decisión libre dice, yo, todo muy bien, todo muy lindo, ustedes lo fundamentarán, pero yo soy dueño de mi cuerpo y decido que a mi hijo no lo voy a vacunar, le falta la perspectiva de ser en sociedad donde va a estar ese niño, sin defensa. Lo que falta es solidaridad, eso es lo que está faltando, además. Falta solidaridad. Falta la cadena. Tienen que entender que están perjudicando al de al lado. Que un chiquito no vacunado va al colegio y perjudica a sus compañeros. Yo entiendo que la gente es dueña de su cuerpo y yo soy muy respetuosa de eso, pero también hay que ser respetuoso del que uno tiene al lado. Y esto es así. Totalmente. Y lo que significa, por eso yo decía, lo quería abrir con ustedes, con una pediatra, por ejemplo. Yo traía a colación, vos hablaste del comunicado riguroso de la Sociedad de Inmunología. La Sociedad Argentina de Pediatría no fue más, fue tanto o más rigurosa, que sí, incluso me llamó la atención porque históricamente los comunicados de la Sociedad de Pediatría eran muy cuidados, estaban como a flor de piel poniendo el acento de que es una barbaridad que las autoridades sanitarias tenían que hacer algo con lo que se había dicho, ¿verdad? Urgente porque es una urgencia debido a que estamos, como dice la doctora, digamos, está la sociedad en peligro a enfermedades emergentes, ¿sí? Por lo tanto, me parece que es un compromiso tanto del Estado, de la sociedad y nosotros como profesionales. Como profesionales, digamos. Aparte, esto, que miremos por un momento que fue un debate saldado en su momento, por años, por generaciones y generaciones decían, bueno, tenés que ir a vacunarte. Yo quisiera saber, que les pregunten a las madres, a las tías, a las abuelas, si se acuerdan de qué laboratorio era la vacuna contra el sarampión que le pusieron cuando iban a la primaria, o la triple viral. Digo, nadie preguntaba eso. Nadie preguntaba eso. Todo esto salió cuando, sobre todo con el tema de COVID, salió con que si era rusa, que si era la Sputnik, si era la de Merck, si era la de Moderna, y todos se metieron a hablar y nadie entendía un pito de lo que estaba diciendo. Porque esta es la realidad. Hicimos un curso acelerado. Los que hablaban no entendían nada. Hablaban porque el aire es gratis. Y entonces ahí la gente se confundió. Sí, la verdad que sí. Y es así, y la gente se confundió. Y había que vacunarse. Esto es real. ¿Tuvimos encierro? Sí, tuvimos. ¿Estuvo bien, estuvo mal?
Yo creo que estuvo bien, pero es solamente una cuestión, no es ideológico, es científico. Además conozco perfectamente a los infectólogos que estaban trabajando en este tema, todos de primerísimo nivel, inclusive internacional. Totalmente. Así que yo no tengo duda de esto. Pero el debate, acuérdense que salían a la calle con los flota en contra de la vacunación. Sí. Y esto realmente hizo mucho daño. Hizo daño. Mucho daño. Porque nosotros hasta el 19 más o menos estábamos en más de un 85% de nivel de vacunación. Empezó a bajar con el tema de COVID, después subió bastante hasta el 23 y ahora bajó casi un 50% el índice de vacunación. Sí, sí. Sobre todo en los niños, en la gente joven. Tremendo. Me quedé sin tiempo. Es tremendo. Me quedé sin tiempo. Yo les agradezco todas las miradas, ponderando más las científicas, ponderando más quienes hablan desde una sapiencia de años, de una trayectoria, de estar ahí en los laboratorios, mirando, atenta a la última información que trae la investigación científica en el ámbito internacional. Es urgente, se impone que nos cuidemos entre todos. La vacunación es un bien social gratuito, que tenemos gratuito, gracias a Dios, y bueno, por el momento es gratuito. Así que lo urgente es que tratemos de preservarlo, lo urgente es que tomemos conciencia y miremos ese lazo por solidaridad el que tenemos al lado. Gracias por haber estado, gracias a ustedes que estuvieron en el Zoom tan claras en sus respuestas y tan contundentes. Un gusto, como siempre, Adriana. Gracias por estar, por estos minutos que nos dedicaste. Gracias a ustedes desde Asencam. Nosotros estamos en los minutos finales aquí, estamos despidiéndonos. Ya están nuestros chicos así.